Hola amigo, ¿cómo estás? Soy José Barrón y antes de empezar el video de hoy día quiero agradecer a mis auspiciadores que son Rocola Bar Café, a la gente Rus Café Bar, a SPAC Lugana, mi amigo Huguito, un saludo Huguito, a la gente de Mao Modas, la mejor ropa urbana, a la gente de Wizard, la mejor ropa alternativa. A mi amigo Carlito Ramos, el mejor también en la ciudad de Huacho, lo pueden ubicar en Facebook e Instagram. Ya saben que todos los videos que van a aparecer hoy día van a aparecer en Agenda Cultural Huacho, a Cultura Más, Plana Producciones, Alterna TV, Canal 10. Y este video va dedicado a dos librerías. La primera que estaba pisando recién, que se llama Librería Rashomon, y la Librería Rayuela. A todas ellas, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre un autor ruso, después quedó mucho tiempo en Norteamérica y que fue muy, en los años 50, causó mucha polémica cuando publicó este libro que se llama Lolita. Estamos hablando de Vladimir Nabokov, que un día voy a hacer un video especial sobre Lolita. Muy bien, Vladimir Nabokov publicó en su curso de literatura europea 10 puntos sobre lo que él pensaba que era un buen lector, ¿no? Entonces vamos a pasarle a enumerar lo que Nabokov pensaba que era para un buen lector. Ustedes que de una u otra manera leen, yo sé que me siguen, y que creo yo que algunos de ustedes tienen pues el hábito de la lectura. Vamos a identificar de su personalidad y lo que plantea Nabokov, si podemos de una u otra manera vincularnos. Muy bien, dice que el buen lector debe pertenecer a un club de lectores. No, muy bueno, acá en el Perú hay pocos, en Europa se estila, pero bueno, vamos a ir, si no tenemos hay que generarlos, ¿no? 2, debe identificarse con un héroe o heroína, por ejemplo, ¿no? 3, debe concentrarse en el aspecto socioeconómico de la obra. Siempre hay una obra, siempre descansa sobre un aspecto socioeconómico que da el contexto a esta obra rica en realidad, ¿no? 4, debe preferir un relato con acción, dice, y diálogos a uno sin ellos. Siempre los relatos y los diálogos son importantes en las historias, decía, y más aún en las novelas o libros. 5, debe haber visto la novela en película. Bueno, hay infinidad de películas que han sido basadas en obras literarias, ¿no? La Naranja Mecánica, el mismo Lolita de Nabokov, por ejemplo, son algunos ejemplos de ello, ¿no? 6, debe ser un autor embrionario. ¿Qué significa un autor embrionario? Que quiere decir que de una u otra manera este autor ha marcado una influencia de más poetas, ¿no? Me se viene en la cabeza, por ejemplo, César Vallejos, de una u otra manera, pues siendo un poeta embrionario en la literatura peruana. Podía ser, por ejemplo, Eguren, Mario Vargas Llosa, en ese sentido, ¿no? Que ha aportado tanto a la literatura de nuestro país. Otra cosa es debe tener imaginación, ¿no? Mayormente, si hablamos de imaginación, yo tengo que recordar rápidamente a Cortázar y a Borges, uno de los grandes escritores con gran imaginación, ¿no? 8, debe tener memoria. El escritor siempre de una u otra manera tiene que tener memoria personal y contextual, siempre lo he dicho, porque una memoria personal es cuando él se puede acordar de cosas muy mínimas que ha pasado en su vida y que tal vez las personas comunes y corrientes olvidan, ¿no? El escritor siempre se ve por eso, tiene una gran memoria. Y una memoria contextual se refiere específicamente a que el autor está ceñido a su tiempo y también debe recordar sus generaciones posteriores lo que pasó, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, conversión en la catedral con el gobierno de Odría, que es importante, ¿no? Ver el impacto que dio a los jóvenes en esa época el gobierno de Odría, ¿no? Muy bien. 9, tener un diccionario, decía él, ¿no? Creo que el autor siempre de una u otra manera se afina por tener un lenguaje pulcro y tal vez proponer un tipo de lenguaje
que no existe, ¿no? O tal vez llevarlo al oficial, ¿no? Yo me puedo recordar, por ejemplo, en Octubre no hay milagro de Osvaldo Reynoso, en las cuales el lenguaje callejero, que no era considerado en ese tiempo, él lo lleva a la obra y aporta al lenguaje al peruanismo peruano, vale la redundancia, del diccionario, ¿no? De algunos términos que en ese tiempo eran marginales, en cierta manera, ¿no? Muy bien. Y debe tener un sentido artístico. El sentido artístico, lógicamente, tiene que ver con el lenguaje y cómo uno trata el lenguaje. Un gran escritor debe tener un lenguaje impecable y también, de una u otra manera, la habilidad y la creación de proponer un lenguaje que intimista, sensual y también pero muy vistoso. Eso es difícil de lograr porque a veces el lenguaje se vuelve plano y repetitivo, hasta periodístico, pero hay pocos autores que pueden tener eso. Nabokov tenía un lenguaje espectacular en la novela Lolita, ¿no? Es impecable su lenguaje, tan florido y tan hermoso. Gabriel García Márquez, me hago recordar en el Otoño del Patriarca, también tiene un lenguaje pero muy poético en cierta manera, ¿no? Y son obras que puedo recordar y que pueden tener esas características que plantea Nabokov según él, el buen lector. Para Nabokov, quiero citar uno en su libro, dice: para Nabokov, el buen lector debió observar la obra artística, ¿no?, desde el distanciamiento emocional. Le decía que un buen lector no puede ser emocional, no se puede servir de lo que le gusta, sino también ser un catador de obras, ¿no? Apasionado por la inteligencia, lógicamente, del autor, ¿no? Y no por tanto se pudiera identificar con el protagonista de la historia, dice, ¿no? O sea, siempre hay que admirar la inteligencia de un autor en momentos que uno lee. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, David Foster Wallace, por la inteligencia de una u otra manera que se ve en sus libros, que se plantea en sus libros, ¿no? Es algo personal que yo tengo, ¿no? Y él dice que finalmente él aporta unas cosas pequeñas después de haber comentado sobre los 10 puntos. Él dice que un buen lector es un buen relector, ¿no? A mí no me gusta mucho releer las obras. He releído pocas obras porque creo que a veces pierde un poco la emoción que en el momento que lo leí, porque soy un lector emotivo que lee en cierto momento de su vida algunas obras. Pero él dice que un buen lector es un lector, ¿no? Otra cosa importante es que el lector desarrolla la paciencia, y es muy importante. La gente ahora que no tiene mucha paciencia, creo que el lector tiene esa paciencia que a veces nos falta. Y también la paciencia para escribir, ¿no? Flaubert escribió una novela, La tentación de San Antonio, durante 30 años y no lo pudo terminar, ¿no? Marcel Proust escribió todo su vida en busca del tipo perdido, ¿no? Son cosas que al final, poco a poco, uno tiene paciencia para escribir, para reflexionar y madurar en cierta manera, ¿no? Y finalmente dice: la vida es también materia de inspiración y precisión, y eso nos da la buena lectura. Ojalá que tú, amigo lector que me estás viendo, y que de una u otra manera te hayas identificado con lo que dice Nabokov en estos proverbios de buen lector, te haya gustado y que sigas cultivando el hábito de lectura. Y si tú tienes una idea diferente o quieres proponer algo diferente, escríbelo en tus comentarios y también compártalos. Comparte este video, sígueme en las redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook, y nos vemos hasta la próxima. Fue Jaso Barrón, nos vemos. Chao.